Esta semana nos toca estudiar la segunda parte de funciones. Muy bien, la segunda parte de funciones viene con respecto al tipo de funciones, en este caso las funciones algebraicas. Dentro de estas funciones algebraicas tenemos a las funciones polinomiales, que son las que estudiaremos en esta clase. La función racional es aquella función que se define como la razón. En este caso solo vamos a estudiar la división de una constante sobre una función lineal x más a. Más adelante estaremos abordando específicamente esto. Función seccionada, y vamos a ver un específico de la función seccionada, que es la función valor absoluto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de ahora? Igual que la vez pasada, en este caso, por ser cuadrática, vamos a estar en presencia del caso de que n vale 2, es decir, que el exponente de la x va a ser 2. Es decir, el máximo exponente de la x va a ser 2. Por lo tanto, voy a tomar los últimos tres términos de esta función polinomial, obteniendo una función de la siguiente forma: h2x cuadrado más h1x más h sub 0. Pero yo sé que ustedes no recuerdan la función cuadrática así, sino que también se puede escribir como y igual a ax cuadrado más bx más c, con a diferente de 0. Muy bien, a esta función también se le llama función de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque la n vale 2. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Muy bien, por ser una función polinomial, ojo, por ser una función polinomial, el dominio de este tipo de funciones son los reales. Muy bien, pero ¿cómo vamos a encontrar la gráfica de estas funciones? La gráfica es una parábola, que en español parábola significa comparación, ¿sí? ¿Y cómo vamos a identificar este tipo de parábolas? Se va a abrir con las ramas hacia arriba si a es positivo. Recuerde que a es el término que está acompañando a la x cuadrado, ojo, al x cuadrado. Y con las ramas hacia abajo si a es menor a 0. Es decir, es negativo. Como cualquier función polinomial, ojo, como cualquier función polinomial, esta función cuadrática siempre está cortando el eje de las y. Pero no en todas las ocasiones va a cortar el eje x. Por ejemplo, observen esas dos funciones que yo tengo ahí. A eso me refiero con abierta hacia arriba y abierta hacia abajo. Yo tengo acá dos parábolas, las cuales tienen esta regla de correspondencia. Entonces, según lo que vimos anteriormente, díganme ustedes cuál de ellas tiene una positiva y cuál de ellas tiene una negativa. Recuerden que la que tenga A positiva es aquella que esté abierta hacia arriba. Si quieren verlo, usted le puede poner acá dos ojitos. Y esto es como que si fuera una carita feliz. Usted le puede acá poner dos ojitos y esto es como si fuera una carita triste. Entonces, ¿cómo podemos asociar esto? Si está triste es porque está negativo, es decir, que está abierta hacia abajo. Y si está feliz es porque está positivo, es decir, está abierta hacia arriba. Muy bien, como se ve en esta gráfica, no todas las parábolas cortan el eje de las X. Observe que en efecto la parábola está cortando acá, pero en ningún momento esta parábola que está abierta hacia arriba está cortando el eje de las X.
Pero sí, todas, ojo, todas cortan el eje de las Y. En este caso, esta parábola está cortando el eje de las Y en este punto. Y esta otra parábola está cortando el eje de las Y en este otro punto de acá. Muy bien. Como todas las parábolas cortan el eje de las Y, tomaremos como referencia ese punto de corte, igual que en el caso anterior, para poder graficar nuestra función. Y vamos a encontrar 3 puntos claves para su graficación. Muy bien, el primer punto que vamos a encontrar es justamente el corte con el eje Y. Es decir, este punto que yo tengo aquí. Como está cortando en este caso el eje de las Y, X debe ser 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando yo tenía la función Y igual a mx más b, a esto yo le llamaba intercepto y automáticamente decía que el punto era 0, b? Pues igual en este caso, el punto en el cual está cortando el eje de las Y tiene un X de 0. Por lo tanto, para encontrar el valor de Y, basta con evaluar en 0 la función. Por lo tanto, yo tengo que tener Y igual a por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Recordemos que cualquier valor multiplicado por 0 es igual a 0. Por lo tanto, yo tendría acá 0 más 0 más C. Por lo tanto, el valor de que Y toma cuando X vale 0. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos obteniendo en este caso? En este caso estamos obteniendo el punto 0,0, que es un primer punto que vamos a ocupar para la graficación de esta función. Muy bien, pero si se percatan de algo, yo he trazado una línea justamente donde pasa este punto. Observe, yo he trazado una línea acá. Entonces, esta línea que yo he trazado corta justo en el punto que yo acabo de encontrar, que es 0,c. Pero también corta en otro punto, que es justamente aquí. Es decir, que yo me puedo valer de este otro punto para poder determinar otro punto que le pertenezca a esta gráfica. Muy bien, por lo tanto, el otro punto es donde la parábola corta a la recta y igual a c. Yo aquí tengo la recta y igual a c. Mire, ¿y qué tipo de recta es esta? Ah, ok, esta recta es, recuerden lo que acabamos de ver, es una f de x igual a c, es una función constante, la que ya acabamos de ver. Y esta función constante está cortando justo acá a la parábola. Mire, ¿y cómo voy a hacer para saber cómo encontrar ese punto de ahí? Pues para encontrar ese punto de ahí, yo observo que justamente en este punto, la función constante y la parábola son exactamente iguales. En este punto están igual, es decir, que están compartiendo ese punto. Por lo tanto, la ecuación de la parábola debe ser igual a la ecuación de la línea recta. ¿Qué significa esto? Que ax cuadrado más bx más c tiene que ser igual a c. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues encontrar el valor de x. ¿Cómo encuentro el valor de x acá? Pues paso a restar esta c. ¿Y qué me queda aquí? Me quedaría c menos c. Por lo tanto, yo obtendría ax cuadrado más bx igual a 0.
cómo puedo encontrar el valor de x acá? Sacando factor común. Una vez obtenidos estos dos factores, como están igualados a 0, recordemos que si dos factores son iguales a 0, significa que uno de ellos es 0 o el otro de ellos es 0. Y observen lo que obtuve acá. Me va a decir que estas dos funciones son iguales cuando x valga 0 o cuando x tome el valor de menos b sobre a. ¿Qué significa esto? Que yo voy a obtener el punto 0, c, que es el punto que anteriormente había obtenido, el cual está aquí, y yo voy a obtener el punto menos b sobre a, c, que es el otro punto que yo estoy obteniendo. Por lo tanto, el segundo punto que le pertenece a la parábola es el punto menos b sobre a, c. Que recordemos que este era el punto que se encontró intersectando la línea con la parábola. Muy bien, pero habíamos dicho que yo necesitaba un mínimo de 3 puntos para poder graficar una parábola. Muy bien, si yo ya tengo este punto de aquí, que es el corte con el eje Y, y este punto de acá, que era el corte, el otro corte con la línea recta, ¿qué pasa si yo encuentro un punto medio entre estos dos? Ok, yo creo que sería un buen punto a encontrar. Por lo tanto, el siguiente punto es el punto medio entre 0 y menos b sobre a. Que es este punto que se encuentra acá. Este punto que vamos a encontrar a continuación es llamado vértice, que es determinado mediante el punto medio entre 0 y menos b sobre a. ¿Y cómo encontramos el punto medio? Pues sumamos un valor con el otro y lo dividimos entre 2. Obteniendo así un x igual a menos b sobre 2a. Pero este es el valor de x, es este valor de acá. Pero si se dan cuenta, este puntito no está tocando a la función. Entonces, yo tengo que darle a este puntito un valor de y para que le pertenezca a la función. ¿Y cómo le voy a dar un valor de y? Pues simplemente voy a evaluar la x en la función. Por lo tanto, el vértice se va a ubicar en menos b sobre 2a, la función evaluada en este valor de aquí. Es decir, que este puntito en realidad tendría que bajar hasta esta posición. ¿Sí? Antes estaba arriba, ahora debe de bajar. Y tenemos una nota. El vértice es el punto más bajo de una función abierta hacia arriba. Observe, esta función está abierta hacia arriba. Y el vértice, observe que es el valor más chiquito que toma la y en este caso. No hay valores más pequeños para esta función. El vértice es el valor más pequeño o el valor que está más abajo. Pero ¿qué pasa con una función que está abierta hacia abajo? Que es esta función de acá. El vértice, que va a ser este puntito de aquí, va a ser el punto más alto de esta parábola. En resumen, los 3 puntos serían el punto de corte con el eje Y, que es el punto 0, c, el vértice que tenemos acá y el punto de corte
con la recta y igual a c. Muy bien. Y vamos a ocupar estos 3 puntos para graficar cualquier parábola. Pero, ¿qué pasa cuando el vértice corta el eje Y? Es decir, estamos en este caso de acá, esta segunda parábola. En este caso, solo va a existir el punto 0, C, porque si yo coloco una recta de Y igual a C aquí, si yo coloco una recta acá, observe que esta parábola solo la va a cortar en un solo punto. Entonces, como esta parábola solo la corta en un solo punto, los otros puntos serán los cortes de la parábola con el eje X. Si es que existen estos cortes con el eje X, porque ya vimos anteriormente que hay algunas parábolas que no cortan el eje X. ¿Y cómo vamos a encontrar estos cortes? Pues igualando a 0 la función. Muy bien, por lo tanto, los puntos importantes a tener en cuenta son el punto de corte con el eje Y, el otro punto de corte con esta línea recta y su vértice. Ahora que ya sabemos cómo graficar, díganme ustedes cuál es el dominio de una función cuadrática o cuál es el dominio de una parábola. El dominio de una parábola son los reales. ¿Por qué son los reales? Es debido a que es una función polinomial. Y como toda función polinomial, su dominio son los reales. ¿Cuál es el recorrido de estas parábolas? El recorrido va a depender del valor que esté tomando A. Recordemos que las parábolas son aquellas que se definen como y igual a ax al cuadrado más b por x más c. Es decir, que el recorrido de esta parábola va a depender del valor que esté tomando el número que esté acompañando a la x al cuadrado. De eso va a depender el recorrido. ¿Y por qué? Porque si a es un número positivo, significa que el recorrido de esta función va a ir desde f de menos b sobre 2a. ¿Se recuerda dónde estaba esto? Yo sé que usted se recuerda perfectamente que esto estaba en el vértice. Pues recuerde que el vértice era menos b sobre 2a y luego evaluar la función justo de valor. Y les había dicho que el vértice era este puntito para esta función y este puntito para esta función. Entonces, si el valor de A es positivo, su recorrido va a ir desde el vértice hacia arriba, hacia más infinito. Y si A es un número negativo, su recorrido iría desde menos infinito hasta el vértice, es decir, hasta f de menos b sobre 2a. Si la parábola está abierta hacia abajo, es decir, que a es un número negativo, el recorrido de esta función viene desde menos infinito hasta su valor de y en el vértice. Grafiquemos las siguientes funciones estableciendo dominio y recorrido. Observe la primera función. F de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Muy bien, ¿cuáles son los puntos en los que me tengo que fijar? Son los 3 puntos que habíamos visto anteriormente. Muy bien. Para la primera función, recordemos que las parábolas son de esta forma, y igual a ax al cuadrado más bx más c.
Lo primero que tenemos que hacer es identificar el valor de A, el valor de B y el valor de C. En este caso, A toma el valor de 1 y es positivo. Por lo tanto, la parábola está abierta hacia arriba. Es decir, que es una carita feliz así. En este otro caso, B toma el valor de menos 4 y C toma el valor de 3. Mire, ¿y cómo voy a identificar el valor de A, el valor de B y el valor de C? Pues el valor de A es quien acompaña al término cuadrático. El valor de B es quien está acompañando a la X y el valor de C es el que está sin ninguna X. Se llama constante y por eso es C. Pues en este caso, la constante es quien no tiene X. En este caso, C vale 3, B vale menos 4, está acompañando, observa acá la X, y A vale 1. Pero mira, aquí yo no veo el 1, pero sabemos que el 1 que está aquí no se debe de poner debido a que 1 por X cuadrado, pues es la misma X cuadrada. Muy bien, una vez obtenido, o mejor dicho, una vez identificado el A, B y C, procedemos a encontrar los 3 puntos claves para graficar la parábola. En este caso es 0,C, que recordemos que es el punto de corte de la parábola con el eje de las Y, menos B sobre A, C, que es el otro punto que está cortando a la línea recta Y igual C, y su respectivo vértice. Muy bien, ¿cuál sería el primer punto 0,C? Pues en este caso simplemente sustituimos el valor de C acá y encontramos el primer punto, 0,3. ¿Cuál sería entonces el segundo punto? Pues el segundo punto sería encontrar menos B sobre A, es decir, menos B, que sería menos 4, sobre A, que sería 1. Observe que este signo es independiente al signo que tenga B. Este signo es por obligación, ese menos B sobre A. Este menos que hay ahí siempre lo tiene que poner. Por lo tanto, el segundo punto encontrado es menos B sobre A, C. Y C era 3. Operando acá tenemos que menos por menos es más y 4 entre 1 es 4. Por lo tanto, yo obtengo el segundo punto que es 4,3. ¿Y cuál sería el vértice y el último punto a encontrar? Pues para el vértice tenemos que hacer menos B sobre 2A. Pues si no, igual que en el caso anterior, operamos acá, menos por menos da más, 2 por 1 es 2 y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, menos B sobre 2A es 2. Es decir, que aquí yo tendría un punto 2, f de 2. Pero, ¿qué es f de 2? Para saber cuánto es el valor de la función evaluada en 2, pues nos auxiliamos de la regla de correspondencia de la parábola y sustituimos en vez de la x el valor de 2. Así obtenemos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Bueno, esto es 4 menos 8 más 3. ¿Y cuánto es 4 menos 8 más 3? Es menos 1. Por lo tanto, el vértice de esta parábola se ubica en 2,1. Perdón, 2, menos 1. Bien. Por lo tanto, los puntos encontrados son 0,3, 2,1 y 4,3. Pero muchas veces estos puntos son insuficientes para poder graficarlo, porque están o muy juntos o están muy separados. Por lo tanto, es
quizás necesario ubicar más puntos que le pertenezcan a esta parábola. Muy bien, les había comentado que podríamos buscar más puntos. ¿Y cómo vamos a hacer para buscar más puntos? Pues sabiendo que desde el vértice los puntos equidistantes tienen el mismo valor de y. En español, ¿qué significa esto? Observe. Si yo observo la coordenada en X, desde 0 a 2 hay 2 unidades. Y de 2 a 4 también hay 2 unidades. Eso significa que desde el vértice 0 y 4 son equidistantes. Y por ser equidistantes, van a tener el mismo valor de y. ¿Qué significa esto? Que 0,3, 4,3. Observe que tienen el mismo valor de y los puntos que son equidistantes al vértice. ¿Qué significa esto? Que 0 y 4, por ser equidistantes, van a tener el mismo valor de y, que en este caso es 3. ¿Cuáles son otros puntos equidistantes? Pues 1 y 3 son puntos equidistantes, y menos 1 y 5 pues también son equidistantes. En este caso, 1 y 3 tienen una distancia de separación con respecto al vértice, que es 2, y menos 1 y 5 tienen 1, 2, 3 unidades de separación con respecto al vértice. Decíamos que 1 y 3 eran equidistantes y que menos 1 y 5 también. ¿Qué implica esto? Que 1 y 3 van a tener el mismo valor de y. Y que menos 1 y 5 también van a tener el mismo valor de y. Pues, ¿cómo hacemos para encontrar un valor de y? Pues evaluamos la función en el valor interesado, en este caso es menos 1. Observe que cada vez que usted vea x, escribe un menos 1, x al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 por x, menos 4 por menos 1, más 3. Y encuentra su valor, en este caso es 8. Recordemos que como menos 1 era equidistante con el 5, pues el menos 1 y el 5 van a tener el mismo valor de y. En este caso, su y es 8. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los puntos? Menos 1,8 y 5,8. Observen que esos dos tienen el mismo valor de y. ¿Y cuál era el otro punto que iba a encontrar? F de 1. Sustituimos en la regla de correspondencia el 1 y obtenemos un valor de 0. Y como el 1 era equidistante al 3, pues entonces los puntos encontrados son 1,0 y 3,0. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar? Pues lo primero que tenemos que hacer es ubicar en el plano todos los puntos encontrados hasta el momento. Decíamos, ¿cómo vamos a hacer para graficar? Pues ubicamos los puntos en el plano. Observe que este de aquí abajo sería el vértice. Este de aquí sería el corte con el eje Y, que yo estaba determinando hace un momento. Si yo me voy recto, recto, recto acá, encuentro el otro punto, que era con quien cortaba la recta Y igual a C. Y estos dos puntos de acá, observe que como son equidistantes en la misma Y, los de aquí abajo y los de aquí arriba, también como son equidistantes, tienen la misma Y. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Se unen los puntos con una curva, obteniendo de esa manera la gráfica de la función. Una vez obtenida la gráfica de la función, hay que percatarnos de cuál es el dominio y el recorrido de esta función.
Rápido, díganme ustedes, ¿cuál sería el dominio de esta función? Por ser una función polinomial, el dominio de esta función son los reales, perfecto. Muy bien. Ahora la pregunta de oro. ¿Cuál sería el recorrido de esta función? Recuerde que el recorrido son los valores que está tomando la y. Muy bien, Claudia. Ella dice desde el vértice hasta más infinito. Pues recuerde que el recorrido va a depender del valor de A. En este caso estamos en una parábola abierta hacia arriba. Estamos en una parábola abierta hacia arriba. Por lo tanto, yo me fijo en el valor de y de acá, observe. Y esta función se está graficando desde -1 hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, el recorrido de esta función es desde -1 cerrado, porque lo toma en cuenta, observe que es un puntito cerrado, desde -1 hasta más infinito, menos infinito como siempre abierto.